Muy buenos días, hermanos. De nuevo está con ustedes el obispo Alejandro Guevara compartiendo un tiempo de oración, meditación devocional antes de iniciar este día. Siempre he estado atento a decirles que es un momento en el cual nosotros abrimos el corazón para que Dios nos esté ministrando, Dios nos esté hablando y escribiendo en él su carácter, su, su doctrina, su amor, y que durante todo el día nosotros también tengamos la misma actitud, con un corazón abierto, tal como lo dice Pablo, que seamos libros abiertos para que todos puedan leer allí lo que Dios está haciendo en nosotros. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Doy la bienvenida en TikTok a Nubia, a Ana Isabel, a Hernando Jiménez, a Luis, a Michael, bueno, todos los que se están conectando, bienvenidos. Espero que puedan quedarse un momentico más en el en vivo y que podamos nosotros dedicarle este tiempo a Dios. Aquí no estamos reunidos para ver nada espectacular, para tratar un tema diferente, sino simple y sencillamente para abrir nuestro corazón a Dios. Didier, Víctor, Vanegas, bienvenido. Lao, eh, muchas gracias por estar aquí. Tengo una nueva seguidora que no veo quién es, no veo su nombre. Sharon, bienvenida Sharon. Ok, bueno, iniciamos entonces este devocional. Permítanme, organizo aquí la cámara un momentico. Ok, empezamos este devocional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, gracias por esta oportunidad que nos das de estar un día más en tu presencia, disfrutando de la amistad, del amor, de la comprensión, de la gracia que tú siempre estás dispuesto a otorgarnos. Ponemos delante de ti los quehaceres de este día, las rutinas que vamos a emprender. Cada dificultad, cada problema, cada situación difícil, la sujetamos a tu voluntad soberana. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza, la sabiduría, la paciencia, para poder nosotros estar haciendo constantemente tu voluntad y honrando tu nombre en cada situación, por difícil que sea. Oramos y te pedimos perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados, por aquellas cosas que siempre estamos obstinados en hacer que no te agradan. Gracias, amado Dios, porque día a día estás cambiando nuestra naturaleza y estás cambiando nuestra forma de pensar. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, ayer tuvimos un tema que tocamos muy rápidamente. Se supone que no podemos agotar un tema tan denso en solamente 30 o 40 minutos. Así que espero que lo que se dijo eh, quede bien documentado con ustedes en sus vídeos al ver la grabación del video. Y espero que en este momento ustedes también estén dispuestos a comprender desde una perspectiva bíblica, no tanto dogmática, sino más bien bíblica, eh, el tema de hoy. Hoy he titulado esta reflexión con el nombre, le he puesto un nombre, una nueva creación. Hemos estado hablando mucho de esto en todos estos devocionales y hemos estado atentos a centrar toda meditación y toda consideración en la persona de Cristo Jesús. Bueno, hoy iniciamos entonces con una lectura bíblica que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo primero, en el versículo 26. Lucas 1:26, y vamos a leer hasta el versículo 38. Dice así: y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David,
Y el nombre de la Virgen era María. Y entrado el ángel, le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Isabel, en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, este es un texto muy conocido por todos nosotros como cristianos, y es un texto de especial consideración dentro del grupo de católicos, de cristianos católicos. Cuando hablamos de católicos, hablamos de los católicos en general. Recordemos que hay varias sedes del catolicismo. Está la Iglesia de Roma, que es la más grande. Están las sedes de Oriente, las iglesias de Oriente. Está la Iglesia Anglicana. Básicamente, esas son las expresiones del catolicismo. Dentro de las iglesias de Oriente hay varios patriarcados, pero todos tenemos la misma fe católica. ¿En qué sentido nos consideramos católicos? En el sentido de conservar la pureza de la enseñanza de Cristo Jesús en el Evangelio transmitida por los apóstoles, o sea que somos de fe católica, perdón, de fe apostólica. Católica en el sentido de ser universal este mensaje. El mensaje apostólico aplica para todas las vertientes del cristianismo, inclusive las iglesias evangélicas o mal llamadas cristianas. No hay una división entre católicos y cristianos. Todos somos cristianos, todos somos el producto del ministerio de Cristo, el fruto del Espíritu Santo a través del ministerio de Cristo. Desafortunadamente, los deseos de enaltecer unas ciertas instituciones ha hecho que Roma se haya adjudicado para ellos el nombre de católicos, y los demás entonces, en contradicción a esto, decidieron llamarse cristianos. Entonces, ahora la dificultad está en que solamente es cristiano el que es evangélico, y ser católico excluye una relación con Cristo Jesús, la esencia de la relación con Cristo Jesús. Esa es la consecuencia de decirse simplemente católico sin tener en cuenta el término cristiano. Todos somos cristianos, unos de práctica católica, otros de práctica reformada, pero en el fondo todos somos cristianos. Les decía que este texto que acabamos de leer es bastante apreciado por toda la cristiandad, y estamos hablando de aquel evento donde el ángel se aparece a María y le anuncia que va a ser madre. El ángel tiene un calificativo o un adjetivo con el cual llama a María inicialmente, y le dice, se refiere a ella como llena de gracia. María es llena de gracia, pero no porque ella sea la fuente de esta gracia, no porque ella haya hecho méritos para que el ángel o el cielo la considerara llena de gracia.
Ahora, no estamos diciendo que María no era una mujer virtuosa. Obviamente era una mujer virtuosa, pero sabemos que a partir de la soberanía de Dios, la misericordia y la gracia son potestativas del ser, de quien las otorga, no son una obligación. Así que cuando el ángel le dice a María, tú eres llena de gracia, es un don especial que ella encontró en la presencia de Dios. La gracia y la bondad inmerecida que Dios derrama sobre cada uno de sus hijos, sobre cada ser humano. Así que este nivel de gracia y esta bondad con que Dios decidió eh, entregar a María es un nivel de gracia que el ángel expresa de una manera muy particular. Él le dice llena de gracia. El ángel es un emisario, ya sabemos que los ángeles son emisarios divinos, y el ángel viene a comunicarle en primer lugar a María esa dimensión de la gracia que Dios le envía. Ella recibe esa gracia especial. Y esa gracia conlleva el honor de ser elegida como la madre de su hijo, como la madre de Jesús. Se refiere entonces el ángel en este anuncio a Jesús como el Hijo del Altísimo. En otras versiones bíblicas se habla Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Bueno, estamos frente a un hecho sobrenatural donde el ángel viene a hablar con María y a partir de ese momento ella concibe virginalmente, porque no había tenido contacto con un varón, concibe virginalmente a Cristo Jesús, un hijo en su vientre. Con respecto a esto, nosotros tenemos dos consideraciones. La primera es que para nada es ajeno aquella posibilidad, al menos en la mitología griega, se habla mucho de que los dioses del Olimpo tenían relaciones con mujeres humanas muy bonitas y entonces nacían una especie de semidioses. Ulises y otros personajes eran semidioses. Igual también hubo mujeres consideradas semidiosas. Así que lo que distingue la doctrina cristiana de todo o de cualquier consideración mitológica o herencia mitológica es aquella centralidad, aquella exclusividad de lo que el ángel le está diciendo a María. Es iniciativa de Dios. Dios es el que concibe que María sea la madre de su hijo en primer lugar. ¿Cómo lo hace? De una manera virginal. Ahora, no se está hablando como en la mitología griega de tener una relación sexual entre un dios y un ser humano. Aquí se está hablando de la iniciativa de Dios, donde virginalmente, y aquí la palabra cobra toda su expresión y toda exigencia de consideración en la exégesis, de manera virginal, quiere decir de manera sobrenatural, Dios engendra o hace que María conciba una vida y le da un nombre, el ángel, a esta vida. De entrada está diciendo que va a ser de sexo masculino y que su nombre va a ser Jesús, que significa salvación, o Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el contexto, para la comprensión bíblica, es exactamente lo mismo. Bueno, esto quiere decir que el texto nos está presentando a Dios como el Dios de la vida. Ese mismo Dios de la vida crea la vida a través de su espíritu, tal como lo narra el libro del Génesis. Cuando vamos nosotros a los primeros versículos, del capítulo primero del Génesis, encontramos que dice que al principio todo estaba desordenado y vacío, era un caos, y el Espíritu de Dios aleteaba
sobre aquella, sobre aquel panorama, ¿no? Voy a leerlo para ser más preciso y no estar especulando al respecto. Permítanme un segundo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz, y dijo Dios, y vio Dios que era buena, ok, y empieza a crear. Empieza a traer la vida sobre ese caos que estaba desordenado y vacío. Ese mismo Espíritu Santo es el que hace de la misma forma, crea en María una nueva vida, rompe el orden natural de la concepción de la vida humana. Siempre la vida humana debía darse por la relación sexual entre un hombre y una mujer. Aquí la vida humana de Jesús se posibilita por el poder creador del Espíritu Santo. Recuerden que siempre nos referimos al Espíritu Santo como el autor y generador de vida. Entonces, ese mismo Espíritu, ese mismo Dios creador, porque el Espíritu Santo es Dios, ese mismo Dios de la vida que inició todas las cosas hechas, es el mismo Espíritu que posibilita esa concepción virginal de María con respecto a la vida de Jesús. Es algo excepcional, es algo que está fuera de lo común, sucedió una vez y no volverá a suceder nunca más, ni en la eternidad pasada, ni en la eternidad presente, ni en la eternidad futura. Es algo excepcional. Jesús entonces, por ser hijo directamente de Dios, por ser una creación directa de Dios en el vientre de María, adopta o posee o hereda de María toda la singularidad de la naturaleza humana. Es un ser humano 100%, pero no así con respecto a su espíritu, porque también por el hecho de haber sido engendrado por Dios, traído o concebido por la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, tiene una naturaleza divina. Quiere decir que aquella culpa, aquella herencia de pecado que todo el género humano tenía a partir de la ascendencia derivada de Adán y de Eva, se interrumpe y estamos contemplando a un hijo de Dios, a Jesús, como una creación excepcional. Dios entonces, en la persona de Jesús, tiene 100% naturaleza humana y 100% naturaleza divina. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo Jesús es el Hijo del hombre por el hecho de haber nacido de una mujer y es el Hijo de Dios por el hecho de haber sido concebido por la voluntad de su Espíritu. Así que esta doble condición en la persona de Jesús es singular. Tiene naturaleza humana y tiene una naturaleza divina, diferente de cualquier tipo de concepción mitológica donde necesariamente debía haber una relación sexual entre los dioses o los espíritus y las mujeres, las hijas de los hombres. Algo parecido a lo que se narra ya en el capítulo 6 del libro del Génesis. Bueno, la naturaleza humana de Jesús es real y es plena. Fue tentado en todo, tenía la facultad de tener sentimientos, él lloraba, él amó, él sufrió, él sintió hambre, todo el rol inherente a la naturaleza humana lo encontramos en la persona de Cristo. Pero en él tenemos
también la evidencia de la existencia del Espíritu de Dios, aquello que conservó en él la mente de Dios, al punto de expresar Jesús: las cosas que escucho en el cielo decir a mi Padre son las que digo con ustedes, las que comparto con ustedes, y las cosas que veo hacer a mi Padre en el cielo son las que yo hago delante de ustedes. Cuando nosotros, como cristianos, recibimos un día a Jesús en nuestro corazón, un día nosotros, ahora vamos a hacer un paralelo, también escuchamos un ángel, también escuchamos a una persona que traía un mensaje de Dios para nosotros, alguien que se acercó a nosotros y nos habló de Jesús, nos habló de esa persona de Jesús en la cual se cumplió toda profecía y todo pronóstico revelado en el Antiguo Testamento. Nos habló de ese Jesús en el cual se cumplía el culmen de todo el plan de salvación que Dios empezó a desarrollar desde el primer momento en que cubrió el cuerpo de Adán y de Eva con una piel de un animal, que ya esto implicaba o implica considerar un sacrificio. Bueno, ese ángel para nosotros también nos trajo un mensaje y nos dijo: hay un nivel de gracia para ti. Dios te ha escogido para que tú puedas concebir a Cristo Jesús dentro de ti. Dios te ha escogido para perdonar tus pecados, para que todo tu pasado sea borrado, para que a partir de este momento, si tú crees que Jesús venció el pecado y venció la muerte en la cruz, si tú crees eso, ese mismo Jesús que le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero voy a dejar con ustedes a un vicario, voy a dejar con ustedes a un sucesor. Insufló sobre ellos su aliento y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Bueno, ese Espíritu Santo, inmutable y perfecto, el mismo Espíritu que actuó creando la vida en la narración del Génesis, ese mismo Espíritu que actuó en María creando la vida natural de Cristo, ese mismo Espíritu Santo te está hablando y te habló a través de aquel ángel que te predicó el Evangelio, la revelación de Jesús, y te dijo exactamente lo mismo: eres depositario de la gracia de Dios, no por tus méritos, no porque tú lo merezcas, sino porque a Dios le plació en su corazón. En la soberanía de Dios, Él te escogió, te eligió para hacerte depositario de esta gracia particular, excepcional, esa facultad de poder recibir a Cristo Jesús en tu corazón. María, cuando el ángel le habló, le dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo según su palabra, su voluntad. No sé cuál fue tu respuesta. No sé si tu respuesta fue simplemente de momento, pero quien haya respondido a esa invitación de Jesús a contemplar la verdad de la cruz y a permitirle entrar en su corazón, hablando en forma paralela, hipotéticamente hablando, también quedó embarazado, también quedó con esa semilla de Cristo Jesús dentro de sí. Todo aquel que haya dicho sí a esta voz del ángel, porque todos nosotros en algún momento actuamos o fungimos como ángeles cuando nos convertimos en emisarios de Dios. Así que si alguien ha dicho sí a esa invitación a recibir a Jesús en su corazón, debe estar siendo testigo, igual que María, de la forma en que se gesta la vida
y crece la vida de Cristo dentro de sí. Esa vida que cambia, esa vida que transforma. En clave cristiana, entonces, haber recibido a Jesucristo en tu corazón implica un cambio de naturaleza. Las cosas viejas pasaron. Lo que era nacido de la carne, carne fue. Ahora todo es hecho nuevo. Ahora todo es posible para los que creen y están en Cristo Jesús. Es un proceso en el cual el Espíritu Santo te reviste o nos reviste a ti y a mí de una nueva naturaleza. Hay una naturaleza santa desarrollándose dentro de nosotros. Una naturaleza que tiene una implicación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de mirar el mundo, en nuestra forma de actuar, en nuestras palabras. Y a este proceso de gestación de Cristo, a ese desarrollo de Cristo en nuestro corazón interior, le podemos tranquilamente llamar o lo podemos definir a este proceso como un proceso de regeneración. La regeneración es una consecuencia ineludible después de un encuentro con Dios, después de una toma de conciencia de nuestro pecado, después de ser persuadidos por el Espíritu Santo de que no podemos continuar siendo esclavos del pecado, no podemos continuar siendo objeto de maldición permanente. Se acabaron los tiempos de angustia porque no hay empleo, porque no hay alimento en la mesa, porque no hay provisión para algo. Dios dice que si las aves del campo que no hilan, ni ciegan, ni cosechan el trigo, Dios las alimenta. ¿Cuánto más hará con nosotros, hombres de poca fe? ¿Quién de ustedes, si le pide su hijo un pescado, le da una serpiente? ¿O quién de ustedes, si su hijo le pide un pedazo de pan, le da una piedra? Y dice Jesús, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo. Ese proceso de regeneración implica una vida de provisión, una vida de dependencia, una vida en la cual Dios toma completamente el control de tu vida. En la medida en que Cristo se desarrolla dentro de ti y te capacita para hacer la voluntad agradable y perfecta del Padre, el Padre sobrenaturalmente a través de la acción del Espíritu Santo toma por ti el control de tu vida, porque tú no sabes hacerlo, porque tú no sabes tomar las decisiones adecuadas, porque tú no sabes orar como conviene, porque tú todavía luchas con una naturaleza que estás aprendiendo a dejar atrás, que está en proceso de cambio, de metamorfosis. Entonces Dios a través de su Espíritu toma el control de tu vida. De ahí en adelante nada es casual para ti. Todo está bajo el control de Dios. Entonces Dios, en ese proceso de cambio que está efectuando, en esa vida de Cristo que se está gestando dentro de ti, está haciendo la debida retribución. Dios te está compensando por toda una vida de esclavitud al pecado. Está cambiando la realidad de tu existencia. Donde antes no había esperanza, hay un corazón lleno de esperanza. Donde antes no había conciencia de amor, facultad para amar y perdonar, ahora existen en tu corazón. Porque todas las cosas empiezan a ser añadidas, porque tú estás buscando primeramente el reino y su justicia. Y lo estás haciendo no porque tú eres bueno, no porque tú eres santo, sino por la acción del Espíritu Santo dentro de ti. Ese Cristo que se está gestando dentro de ti, algún día va a ver la luz. Algún día vas a dar a luz a Cristo Jesús. Y ese día es para todos nosotros, está marcado en nuestro calendario futuro. Cuando Cristo venga por segunda vez, dice Pablo,
Lo vamos a mirar y lo vamos a ver tal como Él es. Entonces todo lo que en nosotros sea imperfecto va a ser perfecto. Todo lo que esté incompleto en nosotros va a completarse. Ese día nosotros vamos a ser como Él es. Ese día Dios va a cumplir la promesa de nuestra regeneración completa, de nuestra santidad completa. Ese día la obra de retribución ha sido completada. Así que tú y yo podemos empezar a vivir las mieles, a saborear las mieles de ser parte del reino de los cielos en un mundo en el cual se practica el pecado, en el cual hay obstinación a la presencia de Dios. Sin embargo, este mundo no puede tocarte. Sin embargo, este mundo no puede afectarte. Jesús dijo, no temáis, porque yo he vencido al mundo. En el mundo hay desesperación, en el mundo hay hambre, en el mundo hay injusticia. Y esas palabras de Cristo que dicen yo he vencido al mundo deben ser entendidas por ti y por mí en esta clave de lectura. En ti no hay desesperación, en ti no hay carencias, en ti no hay falencias, ni afectivas ni naturales. En ti no hay enfermedad, en ti no hay desesperanza. Él ha vencido al mundo. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, Dios ora por sus discípulos y también ora por aquellos que han de creer por la palabra que sus discípulos van a pronunciar, por ese anuncio del Evangelio. En dos palabras, allí en el capítulo 17 de San Juan, Dios está orando por ti y por mí. Jesús lo hace. Y lo hace diciéndole al Padre que yo no te pido que los quites del mundo, pero sí que los libres del maligno. Algunas personas me escribieron ayer preguntándome por qué razón de nuevo la iglesia hablando de Satanás en vez de hablar de Jesús. Pues porque es necesario conocer contra quién luchamos, cómo ha afectado nuestra naturaleza y cuáles fueron sus estratagemas, sus ardides y cuáles fueron sus métodos. Es importante para un director técnico de un equipo de fútbol sentarse con su equipo y ver partidos del equipo que van a enfrentar para poder determinar sus estrategias, quién juega, cómo juega, qué hacen, qué no hacen, qué capacidad tienen de desempeño en el campo. Igual son estrategias militares. Hay en las organizaciones militares algo que se llama la inteligencia y se ocupa específicamente de investigar al ejército contrario. ¿Qué capacidad armamentística tienen? ¿Qué capacidad de accionar tienen, de reacción? ¿Qué capacidad tienen en todo sentido? Nosotros no podemos ser la excepción y solamente desde ese punto de vista es que nosotros nos acercamos a la consideración de la demonología y de la doctrina de los demonios. Pero lo hacemos desde la perspectiva clara de que el demonio fue vencido en la cruz. Simplemente lo hacemos para conocer de qué manera afectó nuestro pasado y cómo en esta nueva vida en la cual el Espíritu Santo está creando la naturaleza de Cristo, gestando la naturaleza de Cristo dentro de nosotros, de qué manera fuimos afectados y cómo podría nuevamente causar un proceso de involución o de retroceso en esto que ya Dios está haciendo. Bueno, el Espíritu Santo es Dios ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo, es el alfa y la omega. Esa misma creación, esa nueva creación de vida que el Espíritu Santo por la voluntad del Padre propició en María, lo está haciendo en ti y en mí. Igual que ella, nosotros debemos tener una respuesta a esa invitación de Dios. He aquí el siervo o la sierva del Señor.
hágase conmigo según tu palabra. María fue una persona excepcionalmente hermosa, espiritualmente hablando. La humildad que tenía María, esa fe inquebrantable en Dios. No era para María para nada sencillo aceptar que en una sociedad que estaba regida bajo la ley mosaica, ella fuera a decir que está en embarazo y que arriesgarse a decir estoy en embarazo porque un ángel vino y me dijo que era la voluntad de Dios. En el momento en que el ángel habla con María, ella no sabía cuál iba a ser la reacción de José. Ella toma una decisión, aún sobre sus sentimientos como mujer por José, aún arriesgando la terminación de esa relación, aún arriesgando el hecho de llegar a ser el centro del escarnio público. Para ella Dios estaba sobre todas las cosas. Era una mujer aplicada a la ley. Mucha diferencia con nosotros porque Dios nos ha llamado y para nada éramos aplicados a la ley. Hacíamos nuestra voluntad, amábamos el pecado. Éramos guiados por nuestros propios criterios, por nuestra avaricia, por nuestra codicia, por nuestro malvado corazón. No era el caso de María. Aún así, Dios elige a María no por sus méritos, sino porque nació de su voluntad, en su soberanía lo hizo. Igual lo hizo contigo y conmigo. Y para subsanar aquellas falencias que para nada nos asemejarían a María desde el punto de vista de la virtud y del cumplimiento de la ley, pues esa gracia, esa elección de Dios para nosotros conlleva el perdón de nuestros pecados. Y así somos justificados delante de Él por su gracia. Que esa respuesta que nosotros diariamente damos a Dios a partir de contemplar, de la contemplación de este misterio de la encarnación de Cristo, sea igual que María. He aquí el siervo de Dios, la sierva de Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra, a tu deseo, a tu voluntad. Dejemos de hacer oraciones en las cuales enmarcamos la decisión de Dios, definimos la decisión de Dios para nosotros. Dios no está para hacer nuestra voluntad. Somos nosotros los que hacemos la voluntad de Dios. Consuela nuestro corazón el hecho de saber que por malo que sea lo que estemos viviendo, todo ayuda bien para los que estamos en Cristo Jesús. Vamos hoy a terminar esta meditación de este día, recordando el título que le dimos, una nueva creación. Tú eres una nueva creación. Ya no es, como dice Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo quien vive en mí. Dejaste de ser Flor Dalila, dejaste de ser Estela, Isleni, dejaste de llamarte Cecilia, dejaste de llamarte Ángel de la Guarda o un seudónimo, el nombre que está detrás de este seudónimo. Dejaste de llamarte Lice, Rocío, Águeda. Dejé de llamarme Alejandro. Ahora me llamo Cristo Jesús, porque ya no soy yo el que está en mí, es Cristo el que está en mí. Les invito a vivir esa nueva creación, a mirarse en el espejo y no ver lo que antes veían, a fijar su atención no en sus defectos, no en en sus escasas posibilidades, no en sus limitaciones. Cuando se mire al espejo, hermano, cuando piense en usted, piense en ese Cristo de potencial ilimitado que hay dentro de su corazón. En ese Cristo que sanó los enfermos, que echó fuera los demonios, que estableció el reino de Dios en este mundo.
en ese Cristo que está estableciendo el reino de Dios en tus momentos presentes. Cada minuto, cada segundo de tu existencia, Él lo está haciendo. Es necesario que tú entonces te conviertas en un espectador permanente de la obra de Cristo dentro de ti. Que tú seas testigo de la forma en que Cristo está cambiando tu realidad, está cambiando tu naturaleza. Y que tú seas testigo de la forma en que Dios, independientemente a esto, toma el control de tu vida como un Padre amoroso y trae para ti toda provisión del cielo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una experiencia excepcional saber que el Espíritu Santo está gestando a Cristo Jesús dentro de mí, está cambiando mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de ver el mundo. Y mientras aprendo, mientras perfecciono, mientras asimilo esa mutación, Dios toma el control de mi vida y a través del Espíritu ora por mí, porque yo no sé orar como conviene. Modifica las circunstancias, hace que todo lo que sea adverso sea para bien en mi vida. Todo lo posibilita. Está Dios allí cambiando las circunstancias que yo no puedo cambiar. ¿Qué más necesitas, hermano? ¿Por qué hay dolor en tu corazón? ¿Por qué hay angustia en tu corazón? ¿Por qué hay desasosiego y falta de esperanza? Te invito hoy a considerar que eres una nueva creación y considerarlo con esta clave de lectura que acabo de darte. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a mis hermanos que estuvieron conmigo en este devocional, en este instante, y también a cada uno de mis hermanos que posteriormente va a ver la grabación de este audio. Toca sus corazones. Muéstrales, oh Dios, la dimensión de esta realidad que ha sido expuesta. Consuélalos, oh Dios, con la gracia de tu perdón. Alimenta en ellos, Señor, la esperanza de saber que un día vamos a verte tal como tú eres, que todas las cosas imperfectas en nosotros van a ser cumplidas en perfección y que eso nos facilitará y nos posibilitará compartir contigo la eternidad. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mañana les espero a las 7 de la mañana, como siempre. Y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Amén.